Buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Doy gracias al Todopoderoso que me da la oportunidad en esta noche, ya de noche, traer el mensaje o traer una enseñanza de la palabra de Dios para cada uno de ustedes y de nosotros también. Dios es maravilloso, Dios es bueno y Dios es todopoderoso y Él siempre está con nosotros para ayudarnos, para guiarnos, para sostenernos, no importa cuál sea nuestra situación. En esta noche quiero traer una enseñanza de la palabra y quiero hablarle bajo este tema: podemos confiar en la promesa de Dios. En el libro de Josué, capítulo 23, verso 2 al 14, dice, vemos para honra y gloria de Dios: llamó a todo Israel, a su anciano, su príncipe, sus jueces y sus oficiales, y le dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años, y aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de toda buena palabra que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todo os ha acontecido y no ha faltado ninguna de ella. Este es un versículo o algunos versículos de Josué que son muy importantes y que nos enseñan que Dios cumple su palabra. Se ve con frecuencia que los políticos, los anunciantes, son notorios en cuanto a quebrantar su promesa. Durante la campaña política extienden muchas veces los límites de la verdad, con la esperanza de que la gente se olvide de su promesa de campaña. Prometen mucho y muchas veces no cumplen. La mayoría de veces no se cumplen todo lo que prometen. Prometen ayudar a todos los que lo siguen y su fidelidad ideológica, los que siguen su fidelidad ideológica a otros con el único propósito de alcanzar el poder político. Ustedes ven que en tiempo de campaña se besan a la viejita, se besan a todo el que ande en la calle, no importa cómo ande, se abrazan, y después cuando llegan al poder, hoy un grupo que antes vivía peleando porque las cosas no se hacían como ellos creían, pero cuando llegaron al poder dijeron: el poder es para usarlo, porque así son los políticos. Pero nosotros, los cristianos, sabemos que Dios cumple su promesa. Lo que Dios te prometió, te lo cumple. Lo que Dios dice que te va a dar, te lo da. Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Josué fue un gran líder político y militar en Israel. Había sido el ayudante de Moisés durante años y aún lo había acompañado en parte de su ascenso al monte Sinaí. Cuando había recibido la ley del Señor, también había orado con Moisés en el tabernáculo de reunión, puesto que Moisés no era quien haría entrar al pueblo a la tierra prometida. Este papel de liderazgo más tarde cayó sobre Josué. Entonces, 4 décadas después de haber sido gloriosamente liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel cruzó por fin el río Jordán y comenzó a conquistar la conquista de Canaán. Josué dirigió al pueblo en su batalla contra ciudades como Jericó y Jai. Conquistó la tierra que estaban ocupando las naciones extranjeras en el nombre del Señor. Cuando terminaron la batalla principal, las 12 tribus se asentaron en los territorios que Josué le había asignado. para disfrutar de un periodo ya de descanso, ya
para estar un periodo tranquilo, sin guerra, sin problemas, sin invasiones. Después de tener tanto tiempo de guerra continua, aunque todavía vivían en aquella tierra muchos de los habitantes originales de Canaán, Josué había sido lo suficiente exitoso para poder clamar que se habían cumplido la promesa de Dios. Entonces Josué reúne al pueblo de aquel lado del Jordán y lo llama y le dice: hermanos, entiendan que toda la promesa que Dios nos hizo cuando estábamos en Egipto se han cumplido. Toda la promesa todo lo que Dios dijo sobre nosotros se ha cumplido. Y nosotros hoy podemos glorificar a Dios porque Dios ha cumplido su promesa. Dice el Salmo 112, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Si nosotros caminamos con Dios, si nosotros le somos fieles a Dios, toda la promesa que Dios ha hecho, se van a cumplir. Nosotros podemos estar seguros que las promesas se cumplirán en tu vida, hermanos y amigos. Josué le recordó al pueblo de Israel la fidelidad de Dios, con el fin de exhortarlo a que permanecieran fieles a lo largo de los años. El Señor había hecho a su pueblo mucha promesa increíble y en su fidelidad la había ido cumpliendo toda, puesto que en el pasado había sido fiel a su palabra. El pueblo podía estar seguro de que Dios sería fiel también en el futuro. Si nosotros caminamos con Dios, si nosotros hacemos la voluntad de Dios, si nosotros nos consagramos a Dios, podemos estar seguros que todas sus promesas se van a cumplir. Podemos estar seguros que todo lo que Dios ha prometido se va a cumplir en nosotros, hermanos y hermanas, porque Dios es paciente. Por ejemplo, en 2 de Pedro 3, 8 y 9 dice: mas os amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque hay muchas personas que se desesperan y dicen: pero Dios ha prometido esto para mí, para mi familia, pero ¿cuándo se va a cumplir? Pues aquí Pedro da la respuesta. Y Pedro dice: no se desesperen, no salgan corriendo, porque para el Señor 1000 años es como un día, y un día como 1000 años. Es posible que tú te desesperes ya cuando Dios está a punto de cumplir su promesa en ti. Es posible que Dios esté pensando bendecirte, pero tú te desesperas y te devuelves, y entonces ahí pierdes la oportunidad que Dios tenía para ti. Y es por eso que nosotros tenemos que estar firmes en Dios, haciendo su voluntad, caminando con Él y esperando que Él obre su milagro en nosotros. Una de las mayores promesas que Dios nos ha hecho a nosotros hoy como pueblo es la segunda venida de Cristo. Dice: por lo cual espera ansiosa la iglesia. El apóstol Pedro se enfrentó a la falsa enseñanza de que Dios tarda en cumplir esta promesa, citando parte del Salmo 90, que es el único salmo atribuido a Moisés. Pero oigan esto: las palabras de Pedro son especialmente adecuadas para los cristianos de hoy. Oigan lo que dice 2 de Pedro 3:8: mas os amado, no ignoréis esto,
Para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Nosotros estamos acostumbrados a la gratificación instantánea. Estamos acostumbrados a ir a los restaurantes de comida rápida. Estamos acostumbrados a la información instantánea por internet, por los medios de comunicación. Pero Dios nos invita a nosotros a ser pacientes, a esperar con paciencia lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, tenemos que estar esperando la gratificación de Dios. En cambio, David escribe en el Salmo 40, verso 1, el rey David, oiga lo que dijo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Dios desea que lo busquemos diligentemente, que dediquemos tiempo a orar, y que esperemos pacientemente la respuesta de Dios. Nosotros no podemos adelantárnosle a Dios. Muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios. Muchas veces nosotros queremos adelantarnos. Tal vez Dios te está diciendo: quédate un poco más de tiempo ahí, no te desesperes. Pero Satanás hace que yo me llene de ansiedad, me desespere y salga corriendo. Entonces, no espere el tiempo de Dios. Entonces, Dios espera, Dios desea que le busquemos diligentemente, que dediquemos tiempo a orar y que esperemos pacientemente su respuesta. No te le adelante a Dios, espera el tiempo de Dios, espera la respuesta de Dios, porque a nosotros nos conviene su voluntad, que su voluntad se haga en nosotros. Entonces, Pedro dice que Dios no retarda la venida de Cristo, porque le está dando la oportunidad a que los hombres que no conocen al Señor se arrepientan. Es cierto que nosotros tenemos, por ejemplo, el caso mío, yo tengo 66 años escuchando decir que Cristo viene y que Cristo viene. Pero si Cristo hubiera venido antes de yo conocer a Cristo, ¿qué hubiera sido de mí? Entonces, el Señor no retarda su promesa, como muchos la tienen por tardanza. Él está dando tiempo a aquellos que no conocen al Señor, que se arrepientan, que se vuelvan a Él, que le conozcan como el único y suficiente Salvador de su vida, como aquel que entregó su vida en la cruz del Calvario para pagar el precio que tú debías pagar. Y Él quiere que tú seas un hijo de Dios, que tú pases a la familia de Dios. No hay garantía mayor que esta. En Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores, que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré en grandemente. ¿Y qué decir de Abraham? Dios le dijo: te voy a dar una descendencia que tú no la podrás contar. Le dijo: ve la arena del mar, cuéntala, no puede. Mira la estrella, cuéntala, no puede. Así será tu descendencia. Pero miren que Abraham tuvo que pasar por la prueba de llegar alrededor de 100 años para tener su hijo. Y cuando el hijo tenía como 20 años por ahí, Dios un día le dice a Abraham: quiero que vaya al monte Moria y me ofrezca en holocausto, me ofrezca un sacrificio, y que me sacrifique tu único hijo. Oiga eso, al hombre que Dios le había dicho que su descendencia sería como la arena del mar. Sin embargo, Abraham obedeció a Dios, fue con él en el camino. El muchacho le dice: padre, he aquí el fuego, he aquí la leña, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham
le dice, tal vez no lo miró de frente, pero mirando para otro lado le dijo, hijo, Dios proveerá. Y Dios cumplió la promesa que le había hecho a Abraham. Nosotros somos parte de esa descendencia. Nosotros somos parte de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces, Dios cumple su promesa. Tanto así, se estaba refiriendo a los santos del pasado como si hablaba de los santos contemporáneos. Lo cierto, lo que es que el escritor bíblico afirma que se debe imitar su fe y la paciencia. La fe es importante porque sin ella es imposible agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que pedirle a Dios que te dé fe, que te ayude a tener la fe de esos hombres que con paciencia esperaron hasta que se cumplió la promesa. Porque así es. Para vivir rectamente necesitamos tener fe en Dios. Si no tenemos fe en Dios, no podremos obedecerle, no podemos depender de Él, no podemos abandonarnos en su mano. Él dice, venid a mí los que te he trabajado y cargado y yo le haré descansar. Pero hay que tener la fe de que Dios está obrando en nosotros, que Dios va a manifestar su gloria y su poder en cada uno de nosotros. Entonces, lo que nos presenta la vida nos presenta con frecuencia situaciones que no es fácil manejar, desde el fallecimiento de parientes cercanos o amigos especiales hasta enfermedades que trastornan la vida. Hoy en día, ¿cuánta gente no está trastornado? Las autoridades tiemblan, no tienen una solución. Los hospitales están llenos, no hay camas donde internar a los enfermos de esta enfermedad. Sin embargo, a veces vamos a tener que enfrentar situaciones como esta. A veces suceden accidentes que dejan huella para siempre. Los desafíos de la vida son a veces más fuertes que lo que podemos soportar, pero podemos seguir confiando en la promesa de Dios. Los cristianos podemos seguir dependiendo de Él. Podemos seguir creyendo que Él un día nos sacará de esta situación. Solamente tenemos que depender de Él, creerle a Él y decir como dijo el salmista, en un momento de desesperación, ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Podemos confiar en Dios, no importa la situación. Podemos seguir dependiendo de Él, no importa lo que digan los científicos, no importa lo que digan los sabiólogos. Dios está en control, hermano. Dios está en control. Dios tiene el control de tu situación. Dios tiene el control de tu familia. Dios tiene el control de tu problema. Solamente tienes que creerle a Él. Hermano, podemos confiar en Dios. Con todo, no tenemos por qué desesperarnos. Porque no estamos solos, hermano. Tú no estás solo. Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaré contigo. Él no te va a dejar. Solamente confía en Él. Agárrate de Él, aférrate a Dios. Te conviene aferrarte a Dios. Él dice que eche toda ansiedad sobre Él, que traiga toda tu carga sobre Él.
El salmista decía, en Él esperaré. Y Job pudo decir, mira, aunque Él me matare, dijo Job, yo seguiré confiando en Él. Hermano, podemos esperar en Él. Podemos seguir dependiendo de Él. Con todo, no tenemos por qué desesperarnos, porque no estamos solos. En Dios tenemos un amigo que se mantiene más cercano que un hermano. Tenemos también una fuente de fortaleza que es superior a cualquier crisis que tengamos que enfrentar. La Biblia está llena de promesas de que Él nos sostendrá en los momentos difíciles. El profeta Habacuc, en un momento de guerra, en un momento de destrucción, en un momento de sequía, en un momento de hambre, él dijo, aunque no haya vaca en los corrales, aunque la finca de arroz no produzcan, aunque la granja de pollo no produzcan pollo, aunque pase lo que pase en este tiempo, hermanos, con todos nosotros nos gozaremos en Jehová. Seguiremos creyendo en su promesa. Seguiremos dependiendo de Él. Y solamente nos mantendremos meditando en Él de día y de noche, como dice el Salmo 1. El que medita en Jehová, el que se deleita en Él, será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace prosperará. Nos conviene, hermano, abandonarnos en la mano de Dios. Nos conviene depender de Él, sea que suframos a causa de las privaciones de la vida, que sintamos la necesidad de compañía o que pasemos por sufrimientos especialmente difíciles. Dios ha prometido sostenernos y atender nuestra necesidad. Dios ha prometido que estará contigo. Y yo lo creo, hermano. Dios ha prometido que te va a ayudar. Las tensiones de la lucha de la vida no tienen por qué aplatarnos. No tienen por qué llevarnos a la desesperación. No tienen por qué llevarnos al desaliento. No tienen por qué arrancar nuestra fe. Dios espera. Yo creo que Dios ha permitido esto para probar si nosotros somos hombres y mujeres de fe, que le creemos a Él, que estamos confiados en Él, que dependemos de Él y que seguiremos creyendo en su promesa. Dios nos fortalecerá y nos ayudará a prosperar sin importar lo que nos depare la vida. No importa la situación, no importa por lo que tengamos que pasar, sigamos dependiendo de Dios, sigamos confiando en Él, sigamos creyéndole a Él. Dios cuida de nosotros. Si Dios cuida de las aves, me gusta esa lectura de Mateo capítulo 6 que dice, no te afanes por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. No te desesperes porque estás enfermo. No te desesperes por lo que te esté aconteciendo. Y dice, mira las aves del campo, que no trabajan ni hilan. Mira los lirios del campo, que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y si Dios cuida de los lirios del campo, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí y de ti. Dios cuida de ti. No importa lo que diga la humanidad, no importa lo augurio que la gente diga, Dios cuida de su pueblo. Hermanos y amigos, si Él cuida de las aves, cuidará también de ti. Solamente tienes que creer, depender de Él y seguir confiando. Dios te protegerá si tú también te cuidas, y Él te ayudará a pasar esta pandemia sin ser infectado por este virus. Pero depende de Dios.
Confía en Dios. Dile, Señor, yo estoy en tu mano. Tú eres el que me cuida, tú eres el que me cubre. Tú eres el que me protege. Tú eres el que pone un antivirus en mí para que yo no sea afectado por este virus. Hermanos y amigos, que Dios le bendiga, Dios le guarde. Dios es poderoso, Dios es bueno, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel, seguirá cumpliendo su promesa en cada uno de nosotros. Solamente tenemos que creerle a Él. Que Dios le bendiga. Le habló el pastor Arimendi González, pastor de la Iglesia Centro de Avivamiento, ubicada en la calle Salomé Ureña 109, en el sector Hermana Mirabal, en San Francisco de Macorís. Dios le bendiga a todos los que han estado ahí en sintonía, que han estado conectados en este momento, y también los que se van a conectar después para ver este video. Dios le bendiga a todos. Les queremos mucho y estamos para servirles.